Esta mañana quiero compartir un mensaje muy importante para todos nosotros. Es un mensaje al día, es un mensaje necesitado por todos nosotros y creo que será una gran bendición poderlo discernir. Quiero hablar acerca de la pobreza. Con frecuencia se nos enseñó que entre más pobres, más espirituales, y nada que ver. Muchas de las veces, entre más pobres, más problemáticos. La pobreza nunca será un sinónimo de espiritualidad. Ustedes van a ver con sus ojos al concluir el mensaje cuál es el deseo del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Cuando levantamos las ofrendas y los diezmos, yo siempre repito y confieso el texto que voy a concluir en este mensaje: que todos nosotros seamos ricos, como Dios quiere que seamos ricos. Voy a tratar de dar rápidamente la definición de la palabra pobreza. La definición de la palabra pobreza la definición de la palabra pobreza es esta: persona que no tiene lo necesario para vivir. Persona que tiene mucha escasez, un mendigo, escaso, insuficiente, mediocre, infeliz y digno de compasión. Cuidado con usar la frase: es que somos muy pobres. No vuelvas a decir somos muy pobres, porque somos ricos en Cristo. Amén. Éramos pobres, pero ahora no somos pobres. Hay un sinónimo de la palabra pobreza que la usamos con frecuencia y no la voy a mencionar aquí porque no es el caso. Pero ya no. Antes éramos, ya no. En Cristo estamos bendecidos y somos ricos. Amén. La pobreza siempre ha existido. No es nada nuevo. Existió en los tiempos de Abraham, de Isaac, y también existió en los tiempos de Jesús, pero no es, ni ha sido, ni será nunca parte del plan de Dios. Por el contrario, es parte de la maldición, del pecado de Adán y Eva. La pobreza es sin lugar a dudas un plan satánico, desestabilizador, para impedir el crecimiento del reino de los cielos. Con esto no decimos que un pobre está bajo la maldición por causa de su pobreza, porque entonces caeríamos en lo que era la teología de la prosperidad, que era superficial. Jim Baker escribió en la cárcel un libro titulado Estuve equivocado. No necesitas traer un Rolex para decir que tienes fe. No necesitas traer un Cadillac para decir que eres un hombre o una mujer de fe. ¿Qué de un hermano en Cristo que ama a Dios, que no trae un Rolex, por eso tiene falta de fe? No, nada que ver. Lo importante aquí, hermanos, es que Dios quiere que todos nosotros superemos la maldición genética de Adán y Eva, de nuestros padres, y que comencemos una nueva generación. Qué lindo, hermanos, es tener en abundancia. Pero qué triste es un dolor de cabeza cuando vivimos siempre con un no hay, no hay, no hay, no hay. ¿Dónde está el Dios Todopoderoso? Hay hermanos que han confesado que eran tan pobres que hasta los pobres en el barrio les decían pobres a ellos. ¿Qué tan pobres no serían? Pero en Cristo tenían que romper esa descendencia de maldición genética. Dicen que matrimonio de pobres, industria de vagabundos. ¿Sabes qué? Ya no. En el nombre de Jesús, ya no. Matrimonio de pobres, se rompe la maldición de la pobreza y comienza una nueva generación en Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Hemos visto lo que es la definición de la pobreza. Quiero leer un texto con ustedes, hermanos. Dice la Biblia en Proverbios 13:23: en el barbecho de los pobres hay mucho pan,
mas se pierde por la falta de juicio. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Una ocasión estuve observando un programa en la televisión y eran las noticias nacionales y dijo un hombre estas palabras: ¿cómo hacerte millonario en una hora? Se escucha muy falso, muy no real. Pero yo me quedé pensando, dije, a ver qué es lo que va a decir. ¿Cómo hacerte rico, millonario en una hora? Y hermanos, en conclusión dijo: ¿cuántos de ustedes, incluyendo la reportera, le dijo, le dedicas una hora al día a tus finanzas? Dijo, no. Dijo, ahí está el problema. Si dedicáramos una hora al día a nuestras finanzas, fuéramos millonarios, fuéramos ricos. Pero no le dedicamos una hora a las finanzas. El punto principal ahorita, hermanos, es que identifiquemos la pobreza y que la pobreza sea alejada de nuestras vidas. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, el versículo 11 dice: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero no a mí siempre me tendréis, dice el Señor Jesucristo. Pobres, siempre va a haber pobres entre nosotros, hermanos. Siempre lo va a haber. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. ¿Cuál es el remedio para la pobreza? Diríamos nosotros, es el dinero. No es el dinero, hermanos. El remedio para la pobreza es el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Yo no sé, hermanos, qué tiene el evangelio y qué tiene Jesús, pero cuando viene a nuestros corazones, cambia nuestras vidas, cambia nuestras mentes. Empezamos a memorizar versículos que dice: el que no trabaja, que no coma. El evangelio es activo, no es pasivo. El evangelio es productivo. Y hermanos, el Señor se encargó de que predicáramos el evangelio a los pobres, financieramente, pero también a los pobres espiritualmente. En una reunión de negocios que tuvimos, hermanos, estuvo el presidente de la ciudad, estuvo el jefe de policía, de tránsito y mucha gente importante. Un médico se me acercó y me dijo: Carlos, no nos abandonen, Carlos. No nos abandonen, Carlos. Ustedes se han enfocado con la gente de abajo, pero nosotros también tenemos necesidad. Y comenzó a platicarme el médico unas cosas que muy tristes ahí. Entonces, hermanos, ¿cuál es el remedio para combatir la pobreza? No es el dinero. Dándoles más dinero no es la solución, sino es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Lucas 7:22 dice: respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. El remedio más importante para la pobreza es el evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios genera en nosotros posibilidades, genera en nosotros acción de ponernos metas y lograrlas. Dios, hermanos, en su palabra nos ha dado preciosos consejos para mantener la pobreza alejada de nosotros, y también nos advierte las causas por las cuales llega la pobreza. Corríjanme, por favor, creo que uno de los 7 pecados capitales es la pereza, ¿sí o no? Y la pereza es un enemigo de la prosperidad. La pereza es un enemigo del éxito. La pereza es un enemigo de que nosotros sigamos adelante. Entonces Dios, hermanos, en su palabra nos ha dado preciosos consejos para mantener la pobreza alejado de nosotros. También nos advierte las causas por las cuales llega la pobreza. Ser pobre
no es bueno. En Proverbios 14:20 dice la Biblia: el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Es decir, hermanos, que a los pobres nadie los quiere. ¿Están conmigo? Sus amigos, hermanos, les hacen el fuchi. Es lo que dice la palabra, no lo digo yo, hermanos. Fíjate lo que dice la escritura. Proverbios 14:20: el pobre es odioso aún a su amigo, mas al rico todos los amamos. 18:23: el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El pobre dice: pues si quieres a la mejor, ¿cómo la ves? El rico dice: se hace esto, y se acabó. Hermanos, años atrás los expatriarcas usaban el dinero en forma de picos. Eran monedas pero con picos, porque ellos pensaban que el dinero era malo, para que cuando lo pusieran en la bolsa les picara. Hermanos, el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Cuando Jesús dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas, Él estaba diciendo, hermanos, que no puedes servir al Dios total y al Dios mamón, porque ahí viene la palabra griega riquezas, mamón. La misma palabra, hermanos, se usa en primera de Timoteo, cuando el apóstol Pablo dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, y la palabra griega es mamonás, sino que pongan su esperanza en el Dios poderoso, que nos da todas las cosas en riquezas. Así dice la Biblia en la versión antigua. En la versión nueva dice: nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Entonces, hermanos, encontramos que al pobre le hacen el fuchi aún sus amigos. Proverbios 19:4: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. 19:7 de Proverbios: todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él buscando la palabra y no la hallarán. Buscará la palabra y no la hallará. Si los hermanos hacen a un lado a su propio hermano pobre, pues sus amigos más. Hermanos, no quiero que ninguno de ustedes sea pobre. Quiero que seamos ricos financieramente, pero sobre todas las cosas espiritualmente. Amén. Que seamos ricos todos nosotros. Algunas causas, hermanos, ¿por qué viene la pobreza? Número 1, por la pereza. Si ustedes notan, hermanos, la palabra del Señor nos dice muchas veces en Proverbios 6, del 6 al 11: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 24:30: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Noten ustedes, hermanos, la palabra perezoso viene de un animal mamífero que es como un osito, que se sube a los árboles con movimientos muy lentos, que cuando está en un árbol, para poder bajarse, como le da flojera, se suelta y cae como costal de papas, porque le da trabajo bajarse. De ahí viene la palabra perezoso. Había un matrimonio, hermanos, de perezosos. Él se llamaba Panchito y ella se llamaba Conchita. Hasta el nombre lo tenían así. Se fueron a día de campo y estando acostados los dos,
Panchito le dice a Conchita: Conchita, ¿trajiste la medicina contra piquetes de víbora? Panchito, ¿te picó una víbora? Dice: no, pero ahí viene. Hermanos, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Todos nosotros tengamos un espíritu de servicio. La pereza no es de Dios. La pereza no le agrada al Señor. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Otra causa, hermanos, es que el perezoso no admite corrección. No admite corrección. Es un cabezón. Escuchen bien, hermanos, y disculpen los términos que uso, pero el perezoso se cree bien picudo, hermanos. Se cree más sabio que 5 que saben aconsejar. No, ya estás. Eso es sí, ya. Pero se está engañando el perezoso. Fíjate lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Hermanos, nosotros debemos abrir nuestros oídos para buenos consejos. Hay un refrán, hermanos, muy normal que todos hemos aprendido: el que al buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Malas amistades. En Proverbios 28:19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Ociosos? ¿Tienes amigos empresarios? ¿Tienes amigos trabajadores? ¿Tienes amigos de compañías? ¿Con quién te estás juntando? Es bien importante, hermanos, porque una manzana podrida pudre a los demás. Debes de juntarte con hombres y mujeres de éxito. Amén. No estoy diciendo, hermanos, que vas a andar en una élite, sino que si vas a ayudar a los demás puedes hacerlo, puedes influenciar, pero que ellos no tengan una influencia sobre ti, una influencia mala sobre ti. Dice la Escritura: conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Otra causa, hermanos, ¿por qué viene la pobreza? Es por mala administración. Salmo 106, versículo 36 dice: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Mala administración. Por eso viene la pobreza. A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes han escuchado esta frase? Si te entran $100, no gastes 110. ¿Verdad? Parece que los viejos siempre toman el tiempo para decir: hijito, ahorra. Hijo, cuida tu dinero. Administra bien el dinero. En Estados Unidos, hermanos, no sé qué tantas tarjetas de crédito llegan a tu correo al año para engancharte. ¿Sabes lo que significa, hermano, interés? El interés se manejó porque, por ejemplo, aquí está David, y David me dice: Carlos, ¿me prestas $1? Y le digo: bueno, te voy a prestar el dólar, pero para que, por el privilegio de usar mi dólar, te voy a cobrar 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos, 29 centavos por prestarte este dólar. A eso se le llama el interés. Y hermanos, hay muchos intereses que están sobre la luna. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren comprar $1 a 1.20?
Todos debemos de tener una tarjeta de crédito y sería mejor que fuera de débito. ¿Por qué, hermanos? Porque tienes lana que te lo respalda. Porque cuando tú te vas al interés, te van a, si no eres buen administrador, te va a llevar a la ruina. He escuchado, hermanos, en México de personas que se metieron en las tarjetas de crédito, han perdido sus casas, terrenos por causa de la tarjeta. ¿Qué quiero mencionar de las tarjetas, hermanos? Voy a hablar por cosas personales, no por otros. Pero, hermanos, odio las tarjetas. Hermanos, claro, si tengo dinero en el banco, no, porque son útiles. Pero, hermanos, para estar enganchado y enganchado y enganchado es un dolor de cabeza. Tenemos que hacer un plan de eliminación de deudas, hermanos, y estar completamente libres de eso. Pero para eso, hermanos, necesitamos tener cash, tener dinero para poder comprar. Yo he tenido dinero que diga, este dinero se quedó conmigo, se quedó conmigo, se quedó conmigo. Siempre pasa el dinero. Porque cuando llega a quedarse en un charco el dinero, apesta como el agua del mar muerto, que no tiene salida, nomás está estancada.